Bienvenidos sean todas a los que trastornan al mundo. Damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que una vez más nos regala de poder hacer posible este tipo de actividades que buscan la reflexión y el compromiso bíblico teológico de cada uno de nosotros frente a las diferentes realidades de nuestro contexto. Estamos de verdad muy felices de poder llegar ya prácticamente a este sexto mes del año y a pesar de estar confinados, estar en nuestra casa, tenemos la misma pasión de poder servir al Rey, servir al prójimo y bueno, independientemente de cuál sea tú y mí, nuestra realidad, esa debe seguir siendo la tarea de la Iglesia del Señor en medio de tanta necesidad que aún hay en este mundo y que a través de estos espacios en los que podemos hacer uso de la tecnología, los aprovechamos para poder ser edificados, pero también adquirir herramientas pertinentes para este espacio, para este tiempo, para esta realidad. Yo quiero comenzar leyendo lo que dice el Evangelio según San Mateo, versículo 19, verso 14. Y tiene muchísimo que ver con el tema que vamos a estar abordando en la tarde de hoy. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales son como estos, y es el reino de los cielos. Un texto que tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy, y voy a presentar el tema que vamos a estar conversando, y el tema es la actitud de la iglesia frente a la crecida corriente del abuso infantil. Ya en pantalla usted puede ver a nuestra invitada, pero yo quiero tomarme algunos minutos para poder hablarle acerca de Eliana Gómez. Eliana Gómez es argentina, está casada, Dios le ha regalado tener pues una hermosa niña. Y bueno, tienen también desde hace un buen tiempo, ella lo va a compartir en un momento, de apadrinar también a un niño. Va a compartir cómo fue ese proceso de poder apadrinar, de poder tutorear o mentorear a este niño. Eliana Gómez es psicólogo social, consultora también psicológica, especialista en prevención de maltrato, violencia y abuso sexual contra la infancia. Y tiene la oportunidad y la dicha de desarrollar tareas de capacitación y prevención en la Fundación Elegí Sonreír, en donde, bueno, está muy, pero muy comprometida a la tarea social comunitaria, al acompañamiento y asistencia de la familia. Pero también desarrolla junto a su esposo un ministerio muy hermoso dentro de los jóvenes, específicamente en edades comprendidas de 18 a 24 años en la iglesia La Cruz en Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, Eliana, bienvenida a esta emisión de Los que trastornan al mundo. Esta tu casa, abrazo fuerte para ti, para tu esposo, los tuyos, y bueno, unas primeras palabras. Sí, la verdad que estoy feliz de compartir este tiempo con Venezuela, amada Venezuela, que oramos tanto por ella en estos últimos tiempos, y estoy la verdad que agradecida a Dios por este tiempo que me permite compartirles lo que creo que habló a mi corazón hace un tiempo y lo que creo que también nos hace responsables. Así que bueno, espero ser de bendiciones en esta tarde, en estas horas, y bueno, como va a quedar grabado, a todas las personas que estén del otro lado mirando, y espero que sea un tiempo hermoso que podamos compartir. Así que feliz de esta invitación y muy agradecida. Gracias, Eliana, a ti por aceptar la invitación, y como lo conversamos previo a este live, de seguro así como has bendecido en otros canales y espacios, este no va a ser la excepción. Yo quiero que podamos aprovechar también el tiempo para conocer un poquito más de Eliana Gómez, cómo fue su conversión, cómo fue ese proceso y qué momentos amargos, si se puede decir, o momentos también gratos, dulces,
pudo vivir ya en el Señor. Entonces, compártanos un poquito cómo fue ese testimonio de conversión y tu vida hasta llegar ya a ser esa Eliana, ya graduada, madre, bueno, profesional y siempre dispuesta a ayudar y a mentorear a tantas personas. Bueno, yo nací en el año 1988, también acá en Buenos Aires, Argentina. Nací en una familia con un papá, una mamá, y soy la mayor de dos hermanas, o sea, tengo una hermana más, un año menor que yo. Casi que nos criamos como mellizas. Desde pequeñas mi mamá nos inculcó el camino de Dios, nos llevó a la iglesia, fuimos bautizadas de pequeñas, enseñadas en el camino, en la palabra. Mi papá nunca fue a la iglesia, pero siempre respetó que mi mamá nos lleve y participó de las reuniones, de la escuela bíblica en ese momento. Eh, digamos que tuve una infancia linda con mi familia presente, abuelos, tíos, primos, una familia numerosa, grande. No había muchos problemas en mi casa, los comunes, digamos, en toda casa, ¿no? Alguna que otra pelea, pero mis papás juntos, me celebraban cumpleaños, regalos, digamos que una infancia en apariencia normal, como quien diría, como la que todo niño quizás debería vivir. Allá por los 12 años más o menos de edad, por cuestiones de cercanía, nos cambiamos de iglesia y congregamos en la iglesia en la que estoy actualmente. Yo llegué a los 12 años de edad, a la iglesia de la Cruz, donde, bueno, mi idea de Dios cambió. Hasta el momento, digamos que siempre había ido llevada a la iglesia, pero no era una decisión personal, ¿no? Porque creo que desde chiquito quizás uno no lo elige, lo llevan, lo instruyen, pero después en algún momento ese niño o ese adolescente tiene que tomar su decisión por Cristo. A los 12 años sucede un episodio en mi vida que me marca un antes y un después, que fue un abuso sexual por parte de una persona en la fe también. Eso en ese momento era un líder y bueno, eso destruyó mi corazón, mi idea que tenía de Dios hasta ese momento. Yo pensaba hasta ese momento que Dios era un Dios para los que se drogaban o para los que estaban presos o para los que habían cometido grandes pecados. Y hasta el momento yo decía, pero yo no hice nada malo, mi familia no necesita de Dios porque tenemos todo. Entonces pensaba que era un Dios, creía siempre, siempre creí en Dios, pero nunca me relacionaba con Dios, porque pensaba que Dios era para las personas que lo necesitaran. Bueno, a partir de ese episodio que en la adolescencia uno no está ahí como confundido, buscando como un rumbo. Para ese entonces mi papá tampoco accedía a ir a la iglesia, ahí empezaron a haber algunas discusiones, algunas peleas, empezó como una rebeldía de adolescencia. Mientras me mantuve igual siempre en la iglesia, pero mi corazón no estaba cerca de Dios, no lo conocía. Yo digo, hoy me doy cuenta que no lo conocía. Y bueno, a partir de ese episodio mi corazón se endureció completamente, empecé a creer que Dios no existía, que no era real, que era toda una mentira, porque bueno, la imagen que tenía o de la persona que por lo menos tenía que cuidar, digamos que había recibido un maltrato, entonces no entendía, tenía muchas preguntas, muchas confusiones en mi cabeza, muchos pensamientos cruzados, ¿no? También crecí con una idea de un padre por ahí en un carácter débil, la que llevaba los pantalones en mi casa era mi mamá, siempre, entonces era una autoridad muy marcada la de mi mamá, entonces yo pensaba que los hombres capaz que solamente tenían que trabajar, pero la que llevaba, digamos, las riendas de la casa era mi mamá. Mi mamá siempre tuvo un temperamento muy fuerte y mi papá muy débil, entonces me hizo creer en eso, ¿no? Que las mujeres tenían que ser las fuertes en la casa, con esta idea crecí. Y bueno, y quizás mi autoestima y un montón de cosas se vieron como mal formadas por esa mala imagen o esa imagen distorsionada, más que nada. Nunca lo hicieron desde la intención, sino quizás desde arrastrar historias personales, de no resolver cosas, ¿no? Uno empieza a entender un montón de cosas cuando se empieza a ser grande. Pero bueno,
a partir de ese episodio que viví a los 14, cerré mi corazón completamente. Lo que yo destaco es que nunca dejé de ir a la iglesia, ¿no? Y acá me gusta hacer una distinción porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es encontrarse con Dios y tener una relación con Dios. Y yo siempre fui a la iglesia, pero mi relación con Dios empezó a los 16 años, cuando yo reconocí que tenía un montón de cosas y heridas en mi corazón que no estaban resueltas, cuando reconocí que Cristo murió en la cruz por mí, que lo necesitaba, que necesitaba el perdón, que necesitaba sanar, que bueno, empecé a entender y a conocer a un Dios que era totalmente diferente al que pensaba que conocía. A los 16 años empezó un proceso que fue un proceso largo. Al principio me costó, me tuvieron que acompañar mucho. A raíz de lo vivido en cuanto al abuso también, mi corazón estaba muy dañado, era muy desconfiada, sentía mucha culpa, me sentía muy avergonzada por lo que había pasado. Me sentía muy sola, me costaba tener amigos, relaciones profundas, me costaba ver que otras personas se interesaran en mí sin pedirme nada a cambio, ¿no? Entonces, como que ahí Dios tuvo que obrar mucho en mi corazón y lo hizo mediante el proceso, ¿no? Que no fue un día para el otro, pero creo que fue necesario para poder salir adelante, para poder entender que Dios es un Dios de oportunidades y ahí estuvo, ¿no? Mi oportunidad y creo que era el momento justo donde tenía que, que encontrarme, que abrazarme, que sanarme y lo hizo. Y bueno, a medida que fui creciendo, empecé a perdonar, empecé a ver la vida de otra manera, empecé a involucrarme y a entender que las personas deciden cosas que están mal, pero que Dios, como digo, es un Dios de oportunidades y nos da la oportunidad a todos. Ahí entonces entendí que el perdón me lo merecía yo, que lo vi como un autorregalo, lo vi como que era algo que yo no merecía seguir caminando con esa mochila. Así que bueno, ahí todo cambió, empecé a tener otras perspectivas de la vida, otros sueños, volvieron los sueños que ya no estaban. Y bueno, y ahí empezó como empecé a crecer, ¿no? Y cuando empecé a crecer, me empecé a involucrar en el servicio, empecé a entender lo que era servir a Dios, empecé a dar mi vida por otros y ahí me involucré también en lo que es la acción social, empecé a dar de comer a la gente de la calle, había diferentes ministerios en la iglesia, me involucré en todos los que había en cuanto a lo social y creo que también en el servicio Dios me sanó un montón. Eh, y ahí pude ver la necesidad de otros, ¿no? Que otros tanto necesitan y que yo había tenido quizás todo en apariencia, pero que no se trata de solo lo material, sino creo que los milagros que Dios más hizo en mi vida fueron en mi corazón. Siempre me crié pensando que no tenía testimonio, porque como no me había drogado, nunca había ido a bailar, nunca había pasado nada de eso, no tenía nada para contar, pero creo que Dios, los milagros que hizo en mi corazón fueron romper mi orgullo, mi egoísmo, la tristeza, la soledad, la amargura, la angustia, todas esas cosas que quizás no están a la vista, pero son tan profundas en nuestro corazón. Así que, bueno, a los 20 años conocí a Marcelo, que es mi esposo, me puse de novia con él, también me costó, él redimió un montón de esta idea de hombre, cuidador, protector, ¿no? Dios ahí me empezó a sanar en otras áreas de mi vida. Y bueno, a lo largo del noviazgo y todo fuimos también procesados los dos en eso y nos casamos finalmente en el año 2011. Primeramente, como éramos jóvenes, yo tenía 23 años, él 29, y dijimos vamos a esperar unos años para tener hijos y así lo decidimos. Y después de unos años empezamos a querer, bueno, vamos a agrandar la familia, vamos a querer tener hijos. Y bueno, empezamos en la búsqueda de esto de la paternidad y no llegaba, este hijo no llegaba, no llegaba. Fueron años de angustia y soledad, capaz de no abrir mi corazón, de no encontrar las palabras, de no entender, porque Dios por ahí me prometía algunas cosas que no las entendía. Y hasta que una noche le dije a Dios, bueno, yo sé que vos tenés el poder de hacer cualquier cosa. Yo no me voy a someter a tratamientos cuando un estudio a mí me dice que yo estoy sana. ¿Por qué? Porque nos habíamos hecho estudios ambos y los dos estábamos sanos y no teníamos ningún impedimento, pero no llegaba. Entonces creo que Dios sabiamente me estaba preparando para el tiempo que tenía que ser
Y bueno, hace 2 años atrás, la fundación donde yo estoy sirviendo y estoy de voluntaria, abre un hogar convivencial para niños y bebés que están judicializados por todo este tema de maltrato, el abuso, y decidimos con mi esposo empezar a padrinar a uno de estos niños. Sabíamos que teníamos las condiciones para hacerlo, que teníamos el amor necesario, y dije, bueno, si no tenemos un hijo nosotros, vamos a darle este amor a alguien que necesita papás. Y bueno, así lo decidimos, empezamos a padrinar al pequeño, eh, y a los 4 meses quedé embarazada de mi hija. Eso fue un milagro, yo creo que Dios hizo, que rompió con algo ahí en mi corazón, y nos encanta porque, bueno, hoy todavía el pequeño está con nosotros. No debería, porque judicialmente debería resolverse más pronto, pero bueno, hoy tiene 1 año y medio el pequeño y mi hija tiene 5 meses, así que de la nada pasé a estar con la casa poblada de pequeños, pero entiendo de que cuando uno se preocupa por amar a otros y saca, no corre la visión y extiende esto de entender que estamos para bendecir, ahí somos bendecidos. Y ahí se cumplió la promesa y se cumplió el milagro, y ahí estamos con los dos saltando, corriendo, no durmiendo, y bueno, todo lo que implica ser padres, pero la verdad es que Dios, agradecida a Dios, porque incluso creo que si no hubiera venido mi hija Amelia, creo que este pequeño nos hubiera igual cambiado la vida, porque pensamos que nosotros bendecimos su vida, pero en realidad es al revés. Y así que bueno, oramos fuertemente para que se resuelva su situación y él pueda tener su familia definitiva, pero sembrando en su corazón y sabiendo que estamos llenando un tanque de amor que es para otros papás que en cualquier momento van a llegar. Así que bueno, hoy por hoy agradecida, Dios la verdad que es fiel, en todo, y estoy feliz de poder, digamos, a partir de esta historia de vida que viví y que me tocó, transformarla y poder ser de bendición, ¿no? De poder entender de que quizás los daños que hicieron o que provocaron otros no necesariamente tenemos que cargarlos de por vida, sino que Dios vino para que tengamos una vida, y una vida en abundancia, dice la palabra. Y creo que es eso, ¿no? De que la vida eterna no es para el cielo, no es que esperar morirnos para vivirla, sino que la podemos vivir desde ahora, en la tierra. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahí luchando para salvar, para prevenir, para hacer la respuesta de tantos que necesitan escuchar a Dios. Un hermoso testimonio de vida el que acabamos de escuchar, y sin duda alguna podemos ver lo que el Señor hace en aquel y aquella que en medio de la situación X o Y, de dolor, de frustración, de molestia, de enojo, Él tiene el poder para poder transformar si tú lo permites, si tú dejas que Él obre. Y qué interesante lo que tú compartías, porque llegaste a un momento a pensar, no tengo un testimonio tan grande como aquel que está en la iglesia, que estuvo tanto tiempo inmerso en la droga o estuvo tanto tiempo en problemas de conducta, pero luchabas con el orgullo, luchabas con tantas otras cosas internas en las que el mismo Señor, su Espíritu Santo te permitió pues mostrártelas de frente y decir, bueno, sí tengo un testimonio de vida y aquí está la transformación del Señor. Y gloria a Él por lo que ha venido haciendo en tu vida, ha venido haciendo en el matrimonio, ha venido haciendo en el ministerio que el Señor les ha dado. Pero hay un detalle interesante, y es que al hablar de abuso, que es el tema que nos compete en la tarde de hoy, muchas veces pensamos de que puede que se desarrolle fuera de la infraestructura de un templo, o en este particular en la iglesia que somos nosotros. Y partiendo de esa premisa, yo quisiera preguntarte, Eliana, hay muchas interpretaciones de personas preparadas en esta área que pudiesen hablar, bueno, el abuso infantil es esto, pero dentro de todas esas muchas, ¿cómo podemos definir el abuso infantil? Que es una realidad y que es un antiguo dilema, no es algo nuevo, está creciendo, está cobrando fuerza, pero ¿qué es? Y ¿habrá solamente un solo abuso
o se desarrollará o se manifestará a través de diversas caras y maneras. A ver, te escuchamos. Bien. Perfecto. Bueno, vamos un poco a definir, o sea, en cuanto a lo que es definición, el abuso tiene un montón de formas, ¿no? De ser. A veces se lo asocia con una violación o con un manoseo, entonces cuando escuchamos esas historias, yo fui abusado, entonces alguien piensa, yo viví un abuso porque me pasó esto. Pero me ha pasado en diferentes charlas y capacitaciones y hablan del tema, que empezamos a definir abuso y algunas personas dicen, pará, yo pensé que había vivido esto, pero no lo relacioné con el abuso. Y se dan cuenta que sí fueron abusadas o que sí vivieron situaciones de maltrato o violencia sexual hacia su persona y que eso desató un montón de cosas después en cuanto a las decisiones, a las relaciones. Entonces vamos como a unificar un criterio, ¿no? En cuanto a lo que es definición. A ver, el abuso puntualmente es aprovecharse de una forma excesiva de una persona por una facultad o cualidad en beneficio propio, ¿sí? Entonces, esta forma de maltrato puede ser física, puede ser psicológica, puede ser emocional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de abuso, nosotros hablamos en términos de infancia, ¿no? Vamos a ir, el maltrato hacia la infancia se define como en privación de derechos humanos, ¿sí? Son como acciones, omisiones o trato negligente hacia un menor de 18 años de edad cuando hablamos de infantil. A ver, a mí no me gusta mucho el término infantil porque la acción de infantil igual no tiene nada, ¿sí? Por eso digo contra la infancia, pero sí se lo conoce como abuso sexual infantil. Entonces, es esta privación o omisión o trato negligente de un adulto hacia un niño. O sea, que si hablamos, es una relación de poder asimétrica, ¿sí? Entonces, eso puede ser desde una persona, puede ser una institución, puede ser la propia sociedad, ¿sí? Que en relación a la responsabilidad que se gana la confianza o el poder sobre alguien. Entonces, cuando hablamos de abuso, hablamos de un montón de maneras y un montón de clases de abuso. Yo voy a mencionar algunas. Siempre el abuso en cuanto a lo sexual va de menor a mayor, muchas veces, ¿sí? Quizás en un primer escalón, si lo podríamos poner en escalones, cuando hablamos de un abuso sin contacto físico, por ejemplo, nos referimos al exhibicionismo, ¿sí? Exhibir las partes íntimas, el voyerismo, que es espiar a niños mientras se bañan, mientras se cambian, el abuso verbal, emocional o psicológico, como dije recién, quizás exponer a niños a conversaciones que no son propias a la edad, exponerlos a situaciones que no son propias a la edad, eso es abuso también. Entonces, ahí estoy abusando de alguien sin ni siquiera tocarlo, sin contacto físico es, ¿sí? Entonces, como en un segundo escalón podemos decir que está el abuso con contacto físico, que ahí sí, quizás tiene que ver más con el froterismo, el manoseo, la masturbación, los besos, que involucran una parte del cuerpo. Yo siempre en los talleres de los pequeños dentro de la fundación tenemos un espacio de talleres de prevención, ¿no? Para los más pequeños que damos este tipo de charlas acordes a su edad, con juegos, con canciones, con cosas que para ellos son totalmente cotidianas, pero les enseñamos a cuidar su propio cuerpo y el de los demás. Entonces les enseñamos esto, ¿no? De que el cuerpo comunica, nosotros nos comunicamos a través del cuerpo y necesitamos aprender a hacerlo y a poder tener cuidado, ¿sí? No miedo, porque a veces cuando hablamos de abuso, muchos padres dicen, bueno, que este no te toque, que el otro, entonces le infunden temor. Y si se enseña esto desde el temor, el niño que quizás pueda llegar a vivir alguna situación de abuso, le va a dar muchísimo miedo hablar con el adulto. ¿Por qué? Porque dice, yo tendría que haber evitado que esto pase y no pude. Entonces, no hay que enseñar el abuso o la prevención del abuso, mejor dicho, desde el temor o el miedo. Hay que enseñarlo desde la condición de aprender a cuidarnos, de aprender a que hay algo que es mío y me pertenece, que es mi cuerpo. ¿Sí? De la misma manera que cada parte del cuerpo tiene una función, bueno, nuestras partes íntimas tienen una función y son para algo. O sea, de esta manera tan sencilla, el niño puede entender y comprender lo que es el abuso y cuál es el daño que le provoca. Entonces, nosotros en la Fundación trabajamos con niños que han vivido abuso, con niños que quizás nunca han vivido abuso ni lo van a vivir,
y con niños que quizás sí puedan llegar a vivir. Entonces, para todas esas áreas trabajamos con los niños, ¿sí? Incluso cuando el abuso haya ocurrido. Tenemos muchos de los niños que se albergan en los hogares convivenciales que tenemos y han venido muy marcados con situaciones de violencia sexual extrema, situaciones muy dolorosas. Y son niños que quizás hay que tener un extremo cuidado y trabajar muchísimo más la prevención. ¿Para qué? Para que ese niño no se convierta en un futuro abusador. Sabes que las estadísticas dicen que muchos de las personas que abusan, digo de las personas porque son mujeres o hombres, la mayoría son hombres, pero hay muchas mujeres también, que han vivido situaciones de abuso. Entonces, al no poder resolver, se convierten en futuros abusadores. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es para que esos niños puedan sanar sus historias, redimir su pasado y que no se conviertan en futuros abusadores. Otro escalón, digamos, para entender otro tipo de abuso es los que son lo que se considera violación, ¿sí? Que es con penetración, vaginal, anal, oral, cualquiera, ¿sí? Pero que generan un daño, digo, a mayor tipo de abuso vivido, mayor es el daño que se genera. ¿Hay abuso que no deje daño o que no deje secuela? No, no existe. Todo tipo de abuso que hemos vivido, cualquiera deja una secuela. Obviamente que no va a ser la misma secuela que otra. Cada uno esa secuela va a depender de un montón de factores. El tiempo que duró el abuso, no es lo mismo una vez esporádicamente a que 10 años consecutivos. La edad que tenga el niño cuando vive el abuso, no es lo mismo un niño de 3, 4 años que no tiene capacidad de simbolizar a un adolescente de 15, 16 años. ¿Sí? Es abuso también, pero no va a tener las mismas herramientas. Entonces la secuela, por ende, va a ser totalmente diferente. En otro escalón tenemos la explotación sexual o comercial, lo que conocemos como prostitución, participación en pornografía, turismo pederasta, trata de personas, ¿sí? Eso también es abuso. Otro escalón, el ritual y sádico, que son distintos tipos de iniciaciones a rituales o a sectas que te piden tener relaciones sexuales con tal persona o tal persona para ingresar. Bueno, eso también es abuso sexual. Y uno que está muy de moda y que me gusta mucho en estos últimos tiempos hacer hincapié, que es el ciberabuso. El ciberabuso hoy con el tema de las redes sociales, los chicos están cada vez de edades más pequeñas expuestos a las redes sociales y a cualquier persona tienen acceso. Entonces el grooming, el sexting, la sextorsión son maneras y formas de abusar de un niño, una niña, un adolescente sin casi su consentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque acceden a programas, a canciones, a charlas con personas que son totalmente desconocidas. Yo a veces a los padres en las charlas les digo, ¿ustedes serían capaces de dejar a su chico de 5 años en la puerta de un supermercado solo? Y me dicen, no, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, cuando lo exponemos a las redes sociales lo estamos haciendo. Y ahí es como que entran en conciencia de que uno en la red social pone lo que es público. Entonces, si yo dejo que mi chico de cualquier edad, digo mi niño o mi niña, acceda a las redes sociales sin control, puedo estar exponiéndolo a que viva algún tipo de abuso. Me gustaría contarte también algunas estadísticas, no sé si yo sigo algunas estadísticas, por lo menos lo que es acá en Argentina, solo se denuncian el 10% de los casos que realmente suceden. O sea, de 10 casos que suceden, solo uno es el que llega, digamos, a una instancia de denuncia o de proceso judicial. O sea, la estadística es muy pobre, pero tomando esos números de la Policía Federal Argentina, sacamos algunas estadísticas como por ejemplo que la edad en que comienza el abuso oscila entre los 3 y 5 años, que es donde los niños, como decía antes, son muy vulnerables. Son vulnerables en el lenguaje, son vulnerables en su físico, en sus emociones. Ellos confían plenamente en lo que el adulto hace y dice. Por eso es muy necesario enseñarles desde muy pequeños sobre estas cosas. Es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un niño a los 3, 4 años, vos le decís, un adulto, ¿no? Se para y le dice, mira ese avión verde que va por allá. Y el niño, ¿qué hace? ¿A dónde? Y lo mira, porque confía en el... No existe un avión verde, o no, o sea, va a confiar, o el dinosaurio, o lo que sea, porque para el niño el adulto tiene la razón y tiene el poder, ¿sí? Entonces, el abusador o la persona que intenta abusar es consciente de esto, por eso es una edad donde hay mucha vulnerabilidad. Otra estadística que tenemos acá, que digo, en Venezuela debe suceder más o menos parecido, el consumo de pornografía.
se estima que a los 8 años de edad un niño empieza a consumir pornografía. Es muy pequeño a los 8 años, como decía, para tener acceso quizás, pero los padres dicen, bueno, está jugando con la tablet, está jugando con el celular, no tenemos en cuenta qué está mirando, con quién se está conectando, los juegos en red, quiénes son las personas del otro lado. Hay personas que son totalmente hábiles a la hora de relacionarse con los chicos, saben las cosas que les gustan, la música que escuchan. Entonces, como papás o como adultos responsables, tenemos que estar accesibles a saber qué es lo que ellos miran, qué es lo que ellos escuchan, qué es lo que ellos saben, ¿sí? En eso hay que ser muy consciente. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Chicos de 3 años, 4, ya saben desbloquear celulares, poner YouTube, poner las canciones que les gustan. Bueno, también así pueden acceder a situaciones que quizás son muy peligrosas. Y este dato es alarmante. Acá en Argentina se estima que un abusador puede llegar a abusar hasta de 470 niños y niñas a lo largo de toda su vida. Es un número que la verdad asusta. Es lo que decía antes. Nosotros como fundación trabajamos muy fuerte en lo que es la prevención y siempre decimos, ¿no?, que Dios perdona todo tipo de pecados, ¿no? No hay acepción de pecados. Digo, si es un asesino lo va a perdonar, si es incluso a los abusadores. Creemos que Dios nos da oportunidad a todos y no hay mayor pecado que otro. Sí, lo que hay es una consecuencia diferente. Entonces ahí es donde decimos, necesitamos que esta persona se arrepienta. ¿Qué es lo que casi nunca pasa? ¿Qué es casi lo que nunca pasa? Por eso es tan difícil, ¿no? Y ahí nos metemos en un terreno capaz que no nos da el tiempo para hablar, pero sí está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, no sé, yo he escuchado de todo tipo de comentarios hacia el abusador que, bueno, que se muera, es un enfermo mental, no sé, cuestiones así, ¿no? Que, bueno, es una persona. ¿Con esto estoy defendiendo lo que hace? No, claramente. O sea, esta persona tiene que pagar por lo que hizo. Nosotros hemos acompañado denuncias, hemos salido de testigos, ¿no? Cuestiones que quizás exponen esa conducta, pero no estamos hablando de la conducta, sino de la persona. Entonces, esa compasión es por todos, ¿no? Dios nos ama a todos. Digo, aclaro esto porque capaz que me van a odiar y me dicen, está defendiendo a un abusador. No, bajo ningún punto de vista. Sí, su conducta es repudiable y claramente tiene un porqué. Yo siempre digo, ningún abusador nace abusador, ¿sí? Hay un montón de cosas en su vida que determinaron esa conducta. En cuanto a los mitos, me gustaría capaz de mistificar algunas cosas o algunas creencias que a veces quizás estamos en culturas diferentes, pero algunas cuestiones son como globales, ¿no? Como que están y se piensan, y los mitos y las creencias son una de esos. Mitos y falsas creencias son cuestiones que no son así, pero que se creen como verdad. Por ejemplo, que se necesita ser psicólogo o psiquiatra para prevenir el abuso sexual en menores. No necesitamos ser especialistas para prevenir. ¿Sí? Un poquito más adelante voy a dar algunos tips de prevención para decir, bueno, con toda esta información que vos me diste, ahora yo, ¿qué hago? ¿Cómo le explico a mi niño o a mi niña para prevenir lo que esto no le pase? Van a ver que no les va a costar mucho, sino con palabras muy sencillas, es muy fácil prevenir el abuso. Así que no necesitamos, primer mito derribado, no tenemos que ser especialistas para prevenir. Otro mito es, si el abuso ya ocurrió, no hay nada que hacer. Este también es un mito como que, uy, no, yo ya viví una situación de abuso, estoy perdido, estoy devastado, voy a estar condenado para siempre. Y no, si bien es mucho el trabajo para restaurar una vida de una persona que ha vivido alguna situación en cuanto a esto, pero es posible. Con dedicación, comprensión, personas que sepan acompañar, es posible que la persona pueda salir fortalecida de esto. Esto no significa que se olvide, ¿sí? Algunos entienden como, bueno, perdonar y dejar atrás es olvidar lo que me pasó. No, yo me acuerdo perfectamente y con lujo de detalles el abuso que viví, pero lo que no me genera es el dolor, es la venganza, es la angustia, es la tristeza, todo lo que aparece a raíz de esta situación. Así que segundo mito derribado, que si el abuso ya ocurrió no hay nada que hacer. Tercer mito, no hay restauración para una persona abusada. Esto también es algo como que se cree socialmente, que... Hola, no sé si se cortó, me parece. Estamos todavía aquí. Adelante. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Este,
Y vamos por el de no hay restauración para una persona que vive un abuso. Sí que la hay. Bueno, yo soy un testimonio de eso, pero hay muchísimas personas que han vivido diferentes tipos de abuso y han fortalecido a través de eso y se dedican incluso a ayudar a otros, ¿sí? ¿Es necesario el proceso? Seguro que sí. ¿Es necesaria la sanidad? Seguro que sí. Y en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? A mí me gusta siempre, cuando hablo de esto, que en todas las áreas de nuestra vida es en todas, no solamente en lo espiritual. A mí me encanta orar por las personas que vienen con una situación así, porque en el espíritu es necesario ser sanado, pero también en el área emocional, también en el área psicológica y también en el área física. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Llegan personas a nuestra iglesia que vivieron situaciones así y oramos por ellas. Y listo, y quedó ahí. Y ahí es en donde tenemos que hacer hincapié. Es buena la oración, es eficaz, digo, es un área donde si no está Dios es imposible ser restaurado por completo, pero también hay un área emocional, psicológica y física que es necesario trabajarla. Entonces, como yo siempre digo, somos seres integrales, somos todo. Dios no va a sanar un área de mi vida y la otra la va a dejar toda rota ahí al costado. No, Dios me va a sanar internamente y todo lo que soy yo. ¿Sí? Entonces, esa parte para la restauración. Cuarto mito, con el tiempo todo se va a olvidar y mejor no hablar del tema. Este es un mito que también no es como, bueno, pero pasó hace tanto tiempo, ya me voy a olvidar de lo que pasó. Un abuso sexual nunca, nunca se olvida. Nunca. O sea, es una marca en nuestro corazón, en nuestro interior que no se olvida. Por eso, ignorar el tema o dejarlo de costado, decir, bueno, no lo voy a tocar, va a desaparecer, es el peor error que podemos cometer. Porque lo que no hablamos vuelve a aparecer. Lo que no decimos vuelve a insistir. Entonces, siempre, siempre va a aparecer. Te va a llamar alguien, va a tocar el tema. Vas a escuchar un mensaje, van a hablar del tema. Vas a decir, ¿pero por qué? Todos hablan de este tema. No, lo que pasa es que hace tanto ruido en nuestro interior que no está resuelto, entonces parece que es redundante. Pero creo que si están del otro lado y hay alguien que realmente se siente así, es el momento de trabajar en tu corazón, en tu vida, para poder salir de ese lugar y poder sanar este tema por completo. Amén. Bueno, no, Si estás allí todavía, creo que estamos presentando algunas complicaciones con la conexión. sí, sí, ¿Sí me sí. escuchas? Sí, interesante lo que mencionabas acerca del abuso y sobre todo el tema de la prevención. Los padres y representantes están en el deber de velar del más mínimo detalle de sus hijos. Y es preocupante, lo mencionaste, no voy a ahondar sobre lo que ya ha sido compartido, pero qué interesante es el poder desarrollar una educación en esta la que llaman la era digital, donde los niños de hoy tienen fácil acceso a las redes sociales. Tú mencionabas pues de un niño de 3, 5 años que tiene desbloqueó un teléfono o va a una laptop. Yo tengo un niño de 14 meses, Eliana, y es impresionante, repite el patrón de papá y mamá al llegar a la laptop y él ya se acerca a la computadora y sabe dónde más o menos uno le da para poder acceder a un programa y oye, nosotros lo supervisamos y lo vemos y de pronto nos reímos de lo que hace, pero hay que ir más allá. Cuando no estén, cuando no estemos nosotros, sino solamente ese niño. Veo a veces que con bastante preocupación el hecho de algunos padres de que dan libertades a sus hijos. 5 años, 8 años, le compran un teléfono y no es que está mal, le compran una tablet, no está mal, pero ¿qué está viendo tu hijo? ¿Qué página está observando tu hijo? Entender también del otro lado de que hay personas que tienen una mente que busca hacer daño, que busca el poder aprovecharse de la inocencia, de la pureza de cada uno de estos niños. Y hablando de mitos, muchas de las personas han pensado de que este tipo de abusos emocionales, físicos, sexuales, siempre han pensado de que va fuera de la casa. Y la estadística es clara, muchas veces este tipo de abuso comienza desde casa. Comienza por el papá, puede comenzar por la mamá, puede comenzar por el tío, puede comenzar por el abuelo, puede comenzar por el tío, por el primo. Y allí la importancia de poder estar atento con quién va el niño, cuánto tiempo pasa el niño con de pronto Hola. alguien de la familia. ¿Me escuchas?
¿Sí? Hola, hola. ¿Me escuchas? Aló. Eh, ¿Me escuchas? Creo que Sí. ustedes me escuchan, pero yo no recibo. No me estás escuchando ahorita. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Aló. Bueno, estamos presentando algunas complicaciones en el día de hoy con el tema del Internet. Vamos a esperar un momento. Estamos hablando hoy acerca de la actitud de la Iglesia frente a la crecida corriente del abuso infantil. Nos está acompañando nuestra hermana. Hola. Aló. Ahí está. Ah, Perfecto. Volvimos otra vez. ¿Sí se escucha? sí. Sí, Bien. sí, sí, ahí sí. Bueno, No sé qué pasó. estamos en vivo y bueno, seguimos aprovechando este buen conversatorio. Por allí hay personas que ya están en vivo haciendo pues aportes en el chat y bueno, queremos dar la oportunidad a los que se están conectando, los que ya han estado viendo, de que pueden hacer sus preguntas a medida de que vayamos abordando este tema. Y Eliana, para ir avanzando en lo que hemos venido hablando, una realidad que golpea o toca la puerta de la iglesia y que tenemos que estar preparados. Ahora, en el caso de que un niño o una niña sea abusado físicamente, emocionalmente, psicológicamente, de forma reiterativa, una y otra vez, ¿cómo se puede detectar esto? ¿Cuáles de pronto pueden ser esos indicadores para el padre, para la madre, para alguien de la familia, en el que pueda haber de pronto un comportamiento diferente de un tiempo para el otro? Esos indicadores, ¿cuáles serían? Bien, mira, cuanto a lo que es indicadores, a mí me gusta siempre aclarar que el indicador no es uno solo, ¿sí? No es que nosotros decimos, yo ahora voy a dar algunos, ¿no? Tips y de repente escucho, uy, mi hijo hace esto, entonces está siendo abusado. No, o sea, el indicador lo que hace es llenar siempre, yo les explico a la gente que trabaja conmigo en la fundación, que es como un rompecabezas, que uno va como poniendo cada piecita en su lugar, ¿no? Y para uno detectar, digamos, el abuso se tienen que dar diferentes factores. Y es la sumatoria de indicadores. No porque el niño haga una sola cosa, es porque identifica que está siendo abusado. Porque los niños suelen en su accionar, en lo verbal, en lo físico, demostrar algunas cosas cuando algo no está funcionando como corresponde, ¿sí? Pero en el caso del abuso hay algunos que son bien específicos que nos hablan de abuso sexual. Voy a detallar algunos. En cuanto a los indicadores físicos, porque tenemos físicos y tenemos de conducta. Los indicadores físicos son, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual que no son de nacimiento. ¿Sí? Ese es un indicador bien específico de abuso sexual. Embarazos precoces, ¿sí? De niñas de 9 años, 10 años, 11 años embarazadas. Ahí hay abuso sexual, ¿sí? Una niña de 9, 10, 11 años, 12, 14, ¿sí? Un embarazo muy precoz que, a ver, no va a tener una relación por consentimiento, es un abuso sexual. Y aunque la niña dé consentimiento, no está en capacidad integral de decidir eso. Entonces es un abuso sexual, ¿sí? La ropa interior manchada, rota, lesiones, marcas, objetos en los genitales de los niños, dificultad para caminar, para sentarse, disfonía, pérdida en la voz, ¿sí? Son cosas que quizás son bien específicas del abuso sexual. ¿Por qué digo disfonía o pérdida en la voz? Hay niños que de repente de tanto abuso que viven no les salen las palabras, no pueden hablar, ¿sí? Y no tienen ningún impedimento físico, ¿sí? Siempre descartar lo biológico, ¿no? De repente, por ejemplo, un indicador bien común es que el niño se orine encima,
se haga pis encima, se haga caca encima, que no pueda controlarlo, ¿sí? A ver, si un niño tiene 2 años, está dejando los pañales, obviamente que se va a hacer pis encima hasta que aprenda a controlar, ¿no? Y es una cuestión del desarrollo de su edad apropiada. Pero si un niño tiene 10 años y se hace pis encima, es una llamada de alerta. Ahí se nos tienen que prender las lamparitas y a mí me han venido papás a decirme, ah, sí, yo noté, ¿y notaste algo extraño? Sí, yo noté, se hace caca encima, pisa encima y tiene 8 años. Ah, pero esto no es normal. Bueno, voy a llevarlo al médico. Si el médico descarta que no hay un impedimento físico que al niño le impida, digamos, controlar, bueno, ahí hay algo que el niño no está pudiendo poner en palabras y decir. Entonces nosotros como adultos tenemos que saber leer esa conducta. Algo nos está queriendo decir ese niño que no puede verbalizar lo que le está pasando. En cuanto a los indicadores, esos eran los físicos, los indicadores de conducta. Tiene más que ver con conductas que quizás son propiamente del abuso o otras que quizás son expresiones que los niños también, al no poder decir, tienden o a dibujar o a actuarlas en su vida cotidiana. Por ejemplo, el relato del abuso sexual. El niño que cuenta, a mí me pasó esto, o mi papá me hizo tal cosa, o mi abuelo cuando yo iba a la casa tal cosa. No, algún relato bien específico, ese es un indicador de abuso. Si el niño no puede inventar algo que no conoce cómo es, no puede jugar a algo que nadie le enseñó a jugar, ¿sí? Entonces, es una conducta aprendida. Cuando la conducta es aprendida es porque un adulto enseña, ¿sí? Y no nos olvidemos que el abuso siempre sucede por un juego, por un engaño. El abusador casi nunca va a agarrarlo de prepo al niño a abusar, no, va a generarle una confianza, va a generarle esta actitud de que el niño necesite de él, le va a hacer regalos, va a tratar de adularlo, va a tratar de convencerlo para que el niño acceda a lo que él o a este juego famoso que él quiere jugar. Y el niño va a acceder porque, como dije, son vulnerables. Entonces, si hay un adulto hábil que sabe manejar eso, entonces ahí es cuando el abusador o la persona que abusa aprovecha, ¿sí? El relato del abuso sexual. Otro indicador de conducta es el abuso o el intento de abuso a otros niños, ¿sí? Esto también es muy común. Un niño de 8 que toca a uno de 4, un niño de 12 que toca a uno de 8. Generalmente siempre es un mayor con un menor, ¿sí? Pero también está el abuso entre pares. Entonces, generalmente el niño que abusa, no le digo un niño que es abusador, porque un niño no es abusador. ¿Sí? Un niño quizás está repitiendo lo que está viviendo. Los niños en eso son repetidores de conducta. Es como los niños violentos, ¿sí? Niño que golpea es porque generalmente vive violencia y aprende con violencia y se muestra con violencia. Entonces resuelve las cosas como aprendió a hacerlas. Y en el caso del abuso sucede lo mismo. Niños que aprenden dónde están las partes íntimas, pero con esta connotación no de la exploración natural. Por eso es importante conocer el desarrollo, ¿no?, de los niños. Un niño de 4 años, 5 años, está en una exploración natural de descubrir que las nenas son diferentes que los nenes, ¿no? Y que empieza toda una cuestión ahí de las diferencias. Entonces, como adultos tenemos que saber abordar el tema y saber trabajar en la prevención. Y cuando esto no sucede, bueno, ahí empiezan los malos entendidos, las cosas que quizás adultos con malas intenciones quieren hacer y enseñarles a los nenes. Otro indicador muy importante es el comportamiento muy obsesivo en relación al sexo, ¿sí? En juegos, en canciones, quizás en propuestas de juegos. A mí me pasó con un adolescente, preadolescente en realidad, de 10, 11 años, que los amiguitos le decían, juguemos a la mancha cola, por ejemplo, ¿no? Y entonces él dice, ¿cómo mancha cola? Claro, había que tocarse la cola para jugar a un juego. Bueno, esa propuesta de juego tiene que ver como un indicador. O sea, podemos jugar a la mancha pared, a la mancha brazo, a la mancha cualquier cosa, pero las partes del cuerpo no son para, hay partes que no son para tocar. ¿Sí? Entonces, si les enseñamos desde eso, como un juego que parece inocente, es un juego, ahí se pueden dar situaciones abusivas y me he cansado de hablar con jóvenes que han vivido situaciones de abuso en su niñez, que no las tomaban como situaciones que marcaron negativamente su vida o que fueron unas conductas que los dañaron, pero después, hablando de todas estas cosas, dice, sí, ¿sabes que yo con mis amigos jugaba tal cosa? Sí, ¿sabes que yo en la escuela me hicieron tal cosa? Y no lo relacionaba con un abuso, pero eso marcó mi infancia, marcó mi niñez, mi adolescencia, en dudar de mi sexualidad, por ejemplo,
¿sí? Entonces, hay un montón de cuestiones al que hay que estar atentos, porque el abuso a veces se da muy sutilmente. No es que te va a agarrar un loco en la esquina y va a hablar de vos. Generalmente así no pasa. ¿Sí? Pasa en relaciones más de confianza, de mujeres y hombres que conocemos, de personas que están cercanas a nosotros, de familias que están constantemente con nosotros. Esto no es para que, bueno, no nos juntamos con nadie y nos aislamos en nuestra casa y no nos dejamos salir. No, hay que enseñar. Es la mejor forma de prevenir que esto pase, enseñar. ¿Sí? Bueno, después en cuanto a evadir a alguien en particular o querer estar mucho tiempo con una persona también puede ser un indicador. La masturbación, la promiscuidad, el problema con la higiene, ¿sí? Niños que se quieren bañar todo el tiempo, con esta sensación de suciedad constante, o que no se quieren bañar. A ver, no estoy hablando de una etapa, como dije, de desarrollo, nada que es mal que no se quiera bañar a los 12, 13 años, ¿no? Pero digo, niños que quizás le temen, pero temor excesivo, ¿sí? A la ducha, al baño, cosas así. Cambios bruscos en el ánimo, niños que son de repente súper pasivos y están totalmente irritables, ¿no? Niños que quizás son súper pasivos y pasan de una pasividad a una agresión absoluta. Y vos decís, pero no entiendo, ¿qué le pasó? Bueno, esos cambios hablan de que al niño algo le está pasando. Como dije antes, sumemos los indicadores, las convulsiones, los trastornos en la alimentación, los trastornos en el sueño, las pesadillas, las fobias, las depresiones, las fugas del hogar en los adolescentes, ¿sí? Todas esas cosas nos hablan de que hay algo que nos tiene que llamar la atención a los adultos. No podemos decir, bueno, este sí, porque es un loco, porque esto, porque el otro. Desestimar ese comportamiento. Nunca desestimar. Hay algo que está pasando. Quizás no es una situación de abuso, pero quizás un cambio, bueno, todo lo que estamos viviendo ahora del aislamiento social y toda esa cuestión desprende un montón de estas cosas en los niños, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Imagínense si con nosotros, que somos adultos, que tenemos supuestamente más herramientas que ellos, a veces estamos agotados, cansados, deprimidos, con ganas de llorar, no sé, desanimados. Imagínense los niños. O sea, los niños que no van al colegio, que no se relacionan con sus amigos, que no salen a la calle. Entonces, bueno, hay un montón de indicadores y los niños de por sí hablan. O sea, el niño expresa. Solo tiene que tener adultos alrededor que sepan leer lo que les pasa, escuchar lo que les pasa. Ahora bien, partiendo de todos esos indicadores, eh, ¿cuál debería ser la reacción o la actitud del padre que se entera de la situación por la cual está pasando recientemente ese niño o que ya lleva tiempo? Porque pueden aparecer muchos escenarios en que el abusador de pronto esté coaccionando, obligando al niño: no le digas a tu papá, no le digas a tu mamá, esto está bien, y el niño no llega sino a un punto en donde explota, y allí es donde dice la verdad. Y son verdades muy duras, muy difíciles, sobre todo para un padre o quien está en la tutela o al cuidado de este infante, enterarse de este tipo de abuso ya mencionado, esos tres: emocional, físico, sexual. ¿Cuál debe ser entonces Sí. la reacción del padre para un niño de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 años a 15 años? ¿Cuál debe ser la reacción? Ujú. Me ha pasado que muchos me preguntan, bueno, pero yo viví abuso, ¿se lo cuento a mi mamá? ¿Se lo cuento a mi papá? Eh, bueno, yo voy a dar algunos tips, a ver si podemos dejar algunos tips como para de aplicación rápida. Este, primero vamos a decir qué no tenemos que hacer, ¿sí? Y después lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar con lo que no tenemos que hacer. No tenemos que dudar de la veracidad del relato del niño. Si el niño nos dice, es porque el niño lo está viviendo, le está pasando, ¿sí? Padres que a veces les dicen, ¿estás seguro? Pero ¿por qué mentís? O capaz que les dan una palmada, o les pegan, o los castigan, ¿no? Y entonces esa reacción impide que el niño abra su corazón y realmente confíe, ¿sí? Nunca dudar de lo que ellos nos dicen, nunca culpabilizarlo al niño de por qué no me dijiste antes, me hubieras dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacemos responsable. Y en realidad la responsabilidad es del adulto, no del niño, ¿sí? Entonces, otra cosa que no debemos hacer, reclamarle que no habló antes.
no tenemos que hacer eso, aunque nos morimos a veces los adultos por decir, ¿por qué no me lo dijiste antes? Esa frase tratemos de evitarla. Indagar en detalles o hacer preguntas victimizantes, otra cosa que no es necesario hacer. A ver, mostrame cómo te dijo, cómo te hizo, mostrame, fíjate. Todas esas cosas no ayudan para que el niño pueda hablar y sentirse en confianza. Las únicas dos cosas que necesitamos saber cuando nos enteramos de esto, únicas dos preguntas, es ¿quién fue la persona? Con nombre y apellido, si fue el tío, ¿qué tío? Porque capaz que tiene 5 tíos, ¿sí? Entonces, ¿quién fue la persona? ¿Y cuándo fue la última vez? Porque mi accionar no va a ser lo mismo si esto pasó ayer o si pasó 5 años atrás, ¿sí? Entonces, esas son las únicas dos preguntas que yo tengo que hacerle al niño. Lo demás me lo guardo. La ansiedad que me provoca a mí de saber, me la guardo. Ya a su debido tiempo en el proceso el niño va a hablar. Cuando se sienta en confianza va a decir, va a contar. Pero si yo le pregunto, lo único que hago es retrasar ese momento, ¿sí? Hacer careo con el abusador. Esto no debemos hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si dice, ay, fue el tío Juancito, vamos a la casa del tío Juancito a ver si fue. No. ¿Por qué? Porque el abusador justamente tiene una relación de poder con el niño, tiene mucha fuerza, su mirada, su expresión, ¿sí? Y las promesas que le hizo que se pueden llegar a cumplir. Nadie te va a creer, vos sos el culpable, vas a destruir a la familia, te voy a matar a vos, voy a matar a tus hermanos. Un montón de mentiras que el niño piensa que son verdad. Entonces, ese careo con el abusador puede retrasar y retractar a ese niño. ¿Cuántos niños hay que cuentan y que después se arrepienten de lo que dijeron? En realidad, un niño que cuenta, por más de que se arrepienta, tomamos la primera parte, ¿sí? Porque el niño que se arrepiente está sumamente confirmando que está siendo abusado. El niño que se arrepiente está siendo abusado. No reaccionar con fatalidad, decir no hay solución para esto fue lo peor que nos pudo pasar. Esas cosas tratemos de evitarlo. ¿Por qué? Porque el niño se va a sentir totalmente responsable desde que habló, que contó su situación de abuso, ahora toda la familia está sufriendo, la familia está separada y tiene la culpa de eso. O sea, que sobre el abuso se le suma la culpa de haber hablado. Otro, negación, que es negarlo. Por tendencia, no nos gusta a los seres humanos las cosas malas que nos suceden. Entonces, ¿qué hacemos? Negamos la realidad. Decimos, no, no, esto no pasó. No, no puede ser mi hijo. No, no puede estar pasando. A ver, no dudo que debe ser una situación terrible enterar que su hijo, que su sobrino, que su hermanito están viviendo abuso. Pero lo mejor que podemos hacer es abordar el tema, no ignorarlo ni negar que está pasando. Otra cosa, y la última, que no hay que hacer es intentar mantener a la familia unida y creerle al abusador cuando dice, no, yo no lo hice. ¿Sí? Esto también pasa muchísimo. Es decir, le preguntamos, la persona lo niega, ah, listo, viste, era mentira. Y volvemos todo como si nada. Y no, el abusador por lo general nunca va a decir, ah, sí, yo fui el que abusó, ah, sí, yo reconozco que... Ahí está la complicación. ¿Sí? Entonces, siempre el niño lleva las de perder cuando se hacen este tipo de cosas, ¿sí? Vamos con lo que sí hay que hacer, porque todo eso no hay que hacer, ¿sí? Pero vamos con lo que sí hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es creer, seamos adultos confiables, no dudar del relato ni hacer preguntas, como dije antes, que indaguen en la situación, creerle, poner cara de nada, aunque tenga que tragar saliva, aunque me tenga que ir y llorar al baño después, al niño le creo lo que realmente me está diciendo, confío en su palabra. Un niño que expresa lo que le pasa y el adulto confía en lo que le dice, ese niño tiene muchas posibilidades de salir adelante lo antes posible. ¿Sí? Hay un montón de historias de que yo le conté a mi mamá pero no me creyó, yo le dije a mi tía pero nunca me hicieron nada, ¿sí? Dudaron de mi palabra, no me creyeron, siguieron teniendo relación con esta persona y eso lo único que hizo fue retratar al niño y que se arrepienta de haber hablado y que indagar en ese dolor. Otra de las cosas que hay que hacer es contener. ¿Qué hacemos? Afirmamos la autoestima del niño. Qué valiente que sos en hablar, qué bueno que me lo dijiste. ¿Sí? Estas palabras de afirmación lo que hacen es justamente darle seguridad, que es lo que el niño necesita. El niño está temeroso de hablar, no es cualquier niño va a decir, ay, a mí me pasó esto. Entonces se encuentra con un adulto que contiene, que escucha, que le cree, que lo apoya. Va a ser un niño que se anime, ¿sí? Es el primer paso para que el abuso cese, el contener y dar seguridad para mantener ese vínculo de confianza. Otra cosa que hay que hacer es cuidarlo. ¿En qué me refiero a cuidarlo? A que no vuelva a tener contacto con el abusador en lo posible. A veces es posible, a veces no, pero en lo posible, si me dice, fui a la casa del abuelo tal y me hizo esto, no lo voy a seguir llevando a la casa de ese abuelo hasta no esclarecer el tema.
Entonces, cuidarlo de que vuelva a tener contacto con esta persona. ¿Por qué? Porque si yo voy, le digo qué hiciste, lo acuso, no le creo y encima lo llevo de vuelta a la casa a esta persona, obviamente que ese niño nunca más va a confiar en mí y encima no voy a evitar que el abuso cese, ¿sí? Y la última, que es contarlo, que es darle a conocer, si pasa, por ejemplo, en la iglesia, nosotros nos ha pasado en los talleres de niños que se abren con nosotros, que nos cuentan situaciones, darle a conocer a la parte de la familia sana. ¿Esto qué significa? Si a mí me cuenta que el padre está pasando esto, yo no voy a ir al padre a contarle, ¿sí? Voy a tratar de proteger a ese niño y voy a decir, bueno, a ver con quién viene ese nene, con una abuela, con una tía, con alguien que pueda resguardarlo y tratar de hacer una red de contención con personas que amen a ese niño, ya sea un vecino, una maestra de la escuela, cualquier persona puede ser, no estoy hablando solamente del núcleo familiar, porque muchas veces el abuso sucede en el núcleo familiar. Y si es posible, denunciar el caso, ¿sí? Digo, si es posible porque a veces no solo porque no sea posible, sino porque es muy difícil a veces sostener la denuncia en el tiempo. Hay lugares, bueno, no sé cómo funciona en Venezuela, pero acá en Argentina a veces la justicia es muy lenta, retrasa mucho estas cosas, pero nosotros hemos acompañado cientos de familias a denunciar, a mantenerse firmes, a no bajar los brazos y acompañar a ese niño en la denuncia. Porque cuando un niño se enfrenta a una denuncia, que podríamos, digo, todo un programa de lo que es denuncia, pero digo, para que no quede esto inconcluso, cuando un niño se enfrenta a la denuncia, se enfrenta a un montón de situaciones. Entonces, que sepan acompañar a esos adultos, a ese niño en la denuncia, exponerlo a la justicia, tener que hablar del tema, tener que ir a la psicóloga, tener que revisar la sesión médica. O sea, son un montón de cosas que quizás el niño es apabullante, pero siempre, siempre, siempre priorizar el cuidado del niño o de la niña o de ese adolescente. ¿Sí? No, yo digo siempre, son dos caminos. Un camino es el de la justicia y otro camino es la restauración de la persona. ¿Sí? Entonces, esos caminos nunca se juntan. La justicia va por un lado y la restauración de la persona por otro. ¿Por qué? Me ha tocado acompañar familias que denunciaron y que se metieron tanto con la parte judicial que se olvidaron que la persona a restaurar estaba en su propia casa y que ese niño quedó totalmente desamparado. Entonces, lo primero es restaurar la vida de ese niño y luego se denuncia si es posible, se mantiene alejado si es posible y se toman todas esas medidas que recién recomendaba. Una de las cosas que llama mi atención, Eliana, es el tema de la denuncia. Yo leía hace poco una estadística en Latinoamérica que decía, en el caso de no detener a un abusador, se corre el riesgo de que este puede llegar hasta abusar a 300 niños durante toda su vida. Y, y vaya de que a veces es bastante complejo este tema de la denuncia, porque ¿qué si se trata de un familiar cercano? Primero, tú como profesional en el área de la psicología, el comportamiento número uno del individuo, la negación, no me lo creo, es imposible. Mi tío, mi primo, de pronto en el caso de que ese niño, esa niña, bueno, por algún factor su mamá se haya vuelto a casar, lo que llamamos aquí el padrastro, y viene con una conducta que la madre no la sabe y abusa del niño, entonces no lo creo. Y será que es verdad, no voy a poder denunciar porque quizá él es el que me mantiene, él es el que lleva las riendas económicas del hogar. Entonces hay muchos detalles que, como bien tú dices, sería muy interesante de pronto para una próxima invitación, ¿no? Hablar sobre el tema de la denuncia, ¿no? Porque es algo que aún dentro de la iglesia puede llegar a pasar. No creo que haya sido el líder, no creo que haya sido de pronto hasta el pastor o el misionero, el hermano que siempre uno ve allí enfrente del púlpito. Son situaciones en las que hay que manejarla de la forma correcta, aunque duela. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es hablar de la iglesia en este tiempo y en tiempos pasados. ¿La iglesia realmente está preparada para enfrentar y trabajar en este tipo de situaciones? Desde tu propio testimonio, lo que has venido haciendo, pero también lo que has visto en las iglesias hermanas en Argentina y quizás otros casos de amigos, hermanos en otros países. La iglesia del Señor está preparada para enfrentar y trabajar en la restauración de estos casos. Mira, yo creo que hay cuestiones donde falta mucho,
falta mucho esta idea quizás, como decía en algún momento, no espiritualizarlo todo y decir, bueno, con una oración esto se termina, porque hay muchas personas heridas y lastimadas que necesitan la oración, necesitan la restauración en todas las áreas. Y todas las áreas son todas las áreas. Eh, Creo que la iglesia somos, a ver, no hablamos de la iglesia templo, ¿sí? Paredes, hablamos de la iglesia nosotros somos la iglesia, por ende, una de las cosas que sucedió y que marcó mi vida en un momento fue que un pastor de jóvenes, obviamente que yo después de lo que había sucedido no creía en ninguno, porque mi imagen había sido totalmente, te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Antes de ponerme novia, antes de que pase todo eso, llega un nuevo pastor de jóvenes a la iglesia y lo primero que hizo, me dijo, yo le voy a ir a pedir perdón a tu papá, me dijo. Mi papá no iba a la iglesia, por ende, después de que pasó esa situación, menos quería ir. Y me Wow. dijo, yo me voy a hacer cargo de lo que hizo la otra persona. Y yo me puse, no me podía creer, porque él en realidad podría haber dicho, bueno, fue el otro, yo no tengo nada que ver, o no sé, solucionalo, o voy a orar, ¿no? Pero fue a mi casa, se sentó delante de mi papá y le dijo, yo te pido perdón por lo que hizo esta persona, porque él no fue un buen testimonio, porque él no fue un buen ejemplo. Y yo no quiero que vos te quedes con esa idea de Dios. Eso, yo no sé si mi papá en realidad marcó su vida, pero marcó mi vida. O sea, eso me hizo como, entendí lo que era la iglesia, entendí, o sea, el amor de Dios de otra manera. Y dije, eso sí es hacerme cargo. Entonces creo que respondiendo por ahí un poco a la pregunta, lo que estamos haciendo hoy es hacernos cargo. Un montón de personas hicieron las cosas mal, pero yo sé que hay un montón de personas que también hicieron las cosas bien. Entonces yo quiero estar desde el lado de las personas que hacemos las cosas bien. No digo que no nos vamos a equivocar en el hacer, seguramente que sí, porque nos queda un montón de cosas por aprender. Pero creo que es nuestra responsabilidad, o sea, responsabilidad es la habilidad para responder. Tenemos las respuestas para lo que hoy el mundo se pregunta. Entonces, si estas situaciones pasaron dentro de la iglesia, también es mi responsabilidad. Digo, la iglesia no está exenta de estas situaciones, del abuso, de la violencia, del maltrato. No deben suceder en ningún ámbito, y menos en la iglesia. Entonces, cuando suceden, yo me voy a hacer responsable. Hacerme responsable no es solamente orar por eso, digo, no solamente, ¿es necesario? Sí, claro, es necesario, pero también hay que accionar, también decir, bueno, ¿en qué te vas a comprometer? ¿Cómo vas a ayudar a prevenir? ¿Cómo vas a acompañar a las personas, como decías recién, a las madres que tienen estas situaciones por resolver? ¿Cómo las vamos a acompañar? Con acciones concretas. Necesitan la oración, pero también necesitan el plato de comida, porque si el abusador era el que proveía la comida en la casa, no tienen para comer. Bueno, yo tengo que llevarle ese plato de comida. O sea, yo me tengo que hacer responsable. Y creo que la iglesia hoy está creciendo porque creo que los jóvenes, me incluyo dentro de los jóvenes, nosotros los jóvenes, estamos entendiendo esta idea de un Dios totalmente paternal, totalmente amoroso, totalmente dedicado y totalmente presente en nuestras realidades. Dios no busca personas perfectas y que tengan todo resuelto, sino todo lo contrario. Vino a salvar a lo vil y a menospreciado del mundo, o sea, a mí, o sea, al que no tiene nada resuelto, al que está luchando cada día, al que, bueno, yo me tengo que acercar a esas personas. Entonces creo que hoy la cuestión es congregarnos en el templo, estar juntos como familia, pero en la calle marcar la diferencia. Tenemos que ocupar los lugares donde se toman decisiones, los lugares donde en la educación, hoy nos estamos quejando porque está tomada por personas que bajan ideologías que nada tienen que ver con lo que nosotros creemos. Y bueno, son lugares donde nosotros dejamos por años vacíos y que hoy nos alarmamos o nos entristecemos porque escuchamos estas cosas. Entonces digo, bueno, no, listo, yo con lo que tengo la verdad en mis manos, en mi poder y no me la puedo callar. Entonces creo que esta responsabilidad de a poco la iglesia la está entendiendo. Hay un montón de personas cristianas metidas en la política, metidas en la educación, metidas en los lugares de gobierno y creo que es nuestro lugar.
Ese es nuestro lugar. Entonces hay que ser responsables. Y cuando hablo de la responsabilidad, hablo de eso, de tener habilidad para responder en esos lugares. Y así que bueno, creo que la iglesia hoy lo necesita y por eso estamos con esto, ¿no? Sí, quiero seguir invitando a algunas personas ya han colocado comentarios y preguntas. Vamos a tener un espacio para eso. Y a los que nos están viendo ya en vivo, pueden tomarse entonces el tiempo de acuerdo a lo que han podido ver y escuchar. Y bueno, aprovechar a Eliana, que nos está acompañando en este tiempo para tocar este tema tan importante acerca del abuso infantil. ¿Qué recomendaciones puedes dar a todos esos padres y representantes de nuestras iglesias en lo que tiene que ver con este tema? ¿Qué consejo puedes dar a aquellos padres y representantes de las iglesias que pueden estar pasando o viviendo un terrible momento como parte de lo que ha sido el abuso en la vida de sus niños y de sus niñas? Esas dos caras, a los que de pronto no han pasado por eso, pero a los que están pasando. Yo creo que la prevención excede al que vivió prevención, al que vivió el abuso, perdón, y al que no vivió. Digo que la prevención es necesaria en todas las áreas de nuestra vida, haya ocurrido o no. Entonces creo que los papás, lo primero, no tengan miedo. No tengan miedo de hablar con los niños. Los niños son totalmente simples a la hora de preguntar. Niños de 4 o 5 años que dicen ¿cómo vienen los bebés? Es una pregunta inevitable. Creo que todos los papás vamos a vivir esa pregunta o las vivieron. Pero cuando un niño pregunta cómo vienen los bebés, no está preguntando cómo se tiene intimidad entre un hombre y una mujer o cómo son las relaciones sexuales. Está viendo a una mujer embarazada que le crece la panza y no entiende cómo sale de ahí después un bebé, va al hospital y vuelve con un bebé a UPA. Entonces, en su pensamiento de desarrollo no entiende cómo eso pudo suceder. Y lo único que está preguntando es cómo se hacen los bebés o cómo se forma una familia. Entonces, nosotros no nos tenemos que temer, no tenemos que temer a dar ese tipo de respuestas, ¿sí? Entonces, creo que lo primero es no temer y buscar información de la adecuada. Existe, sí, la adecuada. Entonces, preocupémonos por entender el tiempo que están viviendo y nosotros ser la respuesta que necesitan. Si nosotros no damos la respuesta, la van a buscar en otro lado. Con la duda no se van a quedar. Y un tip para los papás capaz que están escuchando, que es muy bueno, cuando un niño viene con una pregunta, cualquiera sea, la respuesta de los papás debe ser, ¿y vos qué pensás que es? ¿Por qué? Porque así nos evitamos confusiones, ¿sí? Cuando un niño viene a preguntar es porque escuchó algo, vio algo, le dijeron algo o simplemente por curiosidad. Entonces, cuando nosotros de repente nos preguntan, no sé, mamá, ¿por qué los varones tienen pene, por ejemplo? ¿Y vos por qué pensás que es? Entonces, ella ya tiene un pensamiento construido de para qué es y por qué. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ir explicándoles. Es muy sencillo para los niños, pero los adultos somos los que lo complicamos porque cargamos de un montón de experiencias negativas que hemos vivido nosotros mismos o que no nos supieron enseñar o que las aprendimos a los golpes. Quizás es mucho más simple de lo que pensamos. Pero bueno, hay todo un miedo alrededor de hablar del tema o de enseñarles mal, o de que si le hablo de esto van a empezar a investigar del tema, o no sé, se van a volver promiscuos, o van a pensar ahora en sexo, o no sé, un montón de cosas y miedos que andan dando vueltas en nuestras cabezas que nada tienen que ver con el diseño original. Dios nos creó hombres y mujeres, Dios hizo cada parte de nuestro cuerpo. Imagínense que Dios no va a crear algo ni sucio, ni cochino, ni asqueroso. O sea, todas esas connotaciones las reciben desde la violencia, desde la mala implementación de la sexualidad. Entonces, si le enseñamos a los niños a que la sexualidad es algo lindo, tierno, amoroso, divertido, lleno de felicidad, lo van a aprender de ese modo. Bien, vamos entonces ya finalizando. Llega el momento de las preguntas de quienes estuvieron muy pendientes durante este tiempo de entrevista del tema de la actitud de la iglesia frente a la crecida corriente del abuso infantil. Hoy nos está acompañando la hermana psicólogo Eliana Gómez y por aquí Eliana, bueno, te la presento, ella es mi esposa.
quien hace esta pregunta se llama Frangimar Barrio, estuvo sintonizando y aquella oportunidad, como te compartía, pues muy pendiente de que pudieses decir que sí, así que está muy emocionada por haber aceptado y bueno, este tema le ha encantado y le compromete también a trabajar por los niños y las niñas de nuestro país. Y dice, gracias Eliana por tan valiosa información. Mi pregunta es, ya se mencionó, pero quizás ella quiere saber algo más allá. ¿Existe una manera de identificar el abuso sin que el niño o adolescente lo exprese verbalmente? Es decir, se queda callado. ¿Hay un indicador? Sí, por lo general, si un niño o un adolescente no habla respecto al tema, lo va a demostrar en su conducta. Como dijimos, hay indicadores físicos e indicadores de conducta. En su conducta, de alguna manera, nos va a hacer saber que hay algo que no está bien, ¿sí? En su conducta, o quizás si es muy chiquito y todavía no tiene tanta forma de verbalizar lo que le pasa o de actuarlo, lo va a dibujar, quizás dibujos no tan, a veces hemos visto, o yo por lo menos en los talleres he visto un montón de veces que los niños dibujan mucho porque es un recurso, el arte que sirve mucho para simbolizar lo que les pase. A través del dibujo uno puede acceder, digamos, a lo que está pensando, sintiéndose el niño. Y bueno, a veces hay dibujos que son hermosos y hay dibujos que demuestran el abuso literalmente. A veces partes íntimas dibujadas, situaciones de agresión, de violencia, ¿no? Que se pueden ver muy claramente en los dibujos. Pero bueno, depende de la edad del niño, depende de la conducta también que tenga. Entonces ahí es donde nos puede llegar a llamar la atención. Quizás en la escuela ya estuvo ganando un montón de logros, ¿no? Y empezó a escribir y empezó a dibujar y empezó a hacer cosas más acordes a la edad, y de repente en un momento se tilda o se vuelve para atrás en esa fase del desarrollo que ya había alcanzado y superado, y de repente empieza a hacer cosas que no tienen que ver con esa edad. Entonces ahí también nos podemos llamar la atención. Cosas bien, en el nivel académico también se nota mucho en la escuela, ¿no? Muchas de estas cosas cuando suceden, los niños tienden a manifestarlas. Bien, hay muchos saludos. Uno de ellos, Gaby Olmedo González, dice muy buena concepción y manejo del tema, prevenir desde el aprendizaje y conciencia del cuidado y no desde el miedo. Un saludo para Gaby, saludo también para la hermana Lastenia Tencio, ella dice muy buena información, es un tema muy actual y requiere que lo tengamos presente en nuestras comunidades. Por aquí hay una pregunta también que ha hecho Gaby, ella pregunta, ¿podría facilitarnos al menos 4 herramientas claves para prevenir desde la iglesia, dentro de la iglesia? Sí. Nosotros trabajamos con lo que son talleres. Los talleres son grupales. Bueno, ahora por el tema de la pandemia no los estamos realizando por una cuestión obvia, pero por lo general hace muchos años ya que venimos trabajando dentro de lo que son los hogares, propiamente, que los chicos ya vienen con esta problemática, o a la comunidad, un servicio que brindamos como fundación. Y lo que hacemos es talleres de un par de meses, o sea, son unas 10 clases, 12 clases, donde trabajamos con los niños temas relacionados al cuidado en todo sentido. No solamente hablo del cuidado del cuerpo o lo físico, la prevención propiamente del abuso. A veces en las 12 clases trabajamos un montón previamente para enseñarles, y recién en la clase número 11 o 12 hablamos de lo que es abuso sexual, porque antes hablamos de la autoestima, de lo que sienten, de sus emociones, de cómo dominar las emociones, de la comunicación, del buen trato y el maltrato. O sea, estamos preparando el corazón de ese niño para que pueda recibir la información adecuadamente. A veces pensamos que es solamente hablar del cuerpo o de las partes íntimas en la prevención del abuso, y no, es fortalecer a los niños en todas las áreas de su vida, en autoestima, que sepan que son únicos, que son valiosos, que son importantes, que sepan aprender a llorar cuando algo los pone tristes, a enojarse cuando algo los enoja y les da y aparece la ira, cómo manejarla, cómo comunicar lo que me pasa, lo que siento, ¿no? Si nosotros como adultos nos hubieran, yo siempre digo que siempre me hubiera gustado haber hecho este tipo de talleres o acceder a esta información de pequeña, creo que mi abuso se podría haber evitado. Y muchos padres me han venido a decir que trajeron a sus hijos, que si les hubieran enseñado eso cuando ellos eran niños, hubieran quizás no accedido al abuso y a un montón de situaciones que han vivido. Entonces creo que
como adultos necesitamos aprender lo mismo que necesitan los niños, a comunicarnos, a expresarnos, a saber, a identificar, a poner en palabras, ¿no? Y bueno, eso es el desafío, digamos. La prevención hoy es el desafío, creo, desde la iglesia y desde cualquier ámbito. Bien, hay saludos también, Eliana, de Elioser Contreras, Mercedes Lovera, hermanos, amigos también aquí de Venezuela. Yanis Cardoso pues coloca buen tema, necesario en cada una de nuestras iglesias, saludos. Y bueno, Gaby, que le interesó mucho el tema, qué bueno, vuelve a preguntar y la pregunta en esta oportunidad es ¿qué estrategias o programas de prevención aplicas desde la iglesia o la fundación Elegí Sonreír que representas? La estrategia siempre es la concientización, es que la gente se anime a hablar del tema, mostrarnos accesibles. A ver, nosotros tenemos llegada desde la fundación a muchas familias que no van a la iglesia, que no creen en Dios, no tienen nada que ver con la fe, y sin embargo nosotros promovemos los buenos valores. Entonces es esto de la familia, de buscar la contención, el amor, de educar desde la crianza respetuosa, ¿no? De poder respetar a los niños en sus tiempos, el de poner límites a través del buen trato, ¿no? De que el maltrato puede ser una herramienta que a los niños los marque. Entonces, también es como una educación que hacemos de la sociedad y darles herramientas para poder, digamos, escapar a estas situaciones de abuso en el caso de que lleguen. A ver, la prevención apunta a eso, a que si llegara a suceder, que no pase, pero que no pase en realidad, y que si llegara a suceder, que no deje secuelas peores o que no se instale la enfermedad. A eso apunta la prevención puntualmente. Bien, hay saludos de la hermana Rosa de Luzardo, excelente, y Yaniris Espinosa, es de, hace un momento me dijiste, o ya un rato, amo a Venezuela. Bueno, Venezuela tiene de todo, frío, calor. Yaniris Espinosa graduó conmigo en el seminario teológico y vive en la hermosa ciudad de Maracaibo, donde hace bastante calor. Creo que ahorita, ayer en una capacitación, me enteré que estaba haciendo bastante frío en Argentina, ¿cierto? Sí, acá más o menos 5 grados tenemos hoy. Está Wow, fresquito. bueno, allá es todo lo contrario, pero ella dice, saludos, Dios le bendiga, excelente tema e información, muy útil y complementaria para el trabajo con la niñez que se realiza dentro y fuera de nuestras iglesias. Yaniris Espinosa trabaja en su iglesia con un ministerio infantil, así que sin duda alguna esta ha sido una excelente herramienta para poder desarrollar cada una de estas cosas con los chicos y chicas de su congregación, su vecindario. Así que bueno, damos muchas gracias al Señor. Adelante, Liana. Para todas las personas que quizás les interese el trabajo, interiorizarse más en el tema, ahí les dejo si quieren las páginas, es @elegí_sonreír, la Fundación Elegí Sonreír, o en Facebook Fundación Elegí Sonreír, o en el mío personal, Eliana Gómez Rossi, también en Facebook, en Twitter y en Instagram, también me pueden seguir, y ahí tenemos no solo trabajamos en prevención de abusos, sino en prevención de un montón de adicciones, de consumo, de un montón de cosas, y hacemos todo tipo de acompañamiento, así que también podemos estar conectados y trabajando en equipo. Creo que tenemos que hacer esto, ¿no? Tejer redes por todo el mundo y por todos lados para que unidos podamos trabajar por una infancia protegida y sana como Dios la quiera. Así que espero que haya sido de bendición este tiempo, para mí realmente lo fue, así que estoy feliz de poder haber compartido con todos ustedes. No, gracias a ti, Eliana, por apartar estos minutos. Sabemos del compromiso al tener una bebé pequeña. Apartar esto no es cualquier cosa, pero sirvió de mucha ayuda para todos los que en este momento estuvimos viendo esta entrevista en vivo y los que tendrán la oportunidad de verla ya luego diferido. Que el Señor bendiga tu vida, la vida de tu esposo, tu familia entera, el ministerio que desarrolla, y que muchas más personas se puedan sumar a esta causa de poder pues defender la fe desde donde estamos, con mucho compromiso, con diligencia, amor y pasión en lo que nos toca llevar a cabo. Así que bueno, por ahora hemos finalizado esta entrevista. Nos reencontramos el próximo día martes a las 4 de la tarde
en los que trastornan al mundo. Dios les bendiga a todos y será hasta una próxima oportunidad.